Continuamos con esta segunda parte en donde vamos a ver este otro autor, que es Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright es un arquitecto que ya para el movimiento moderno era muy grande, ya de edad. Vean, él era de 1867, ya... ahí está. Y ya para el movimiento moderno estamos hablando en torno a los años 20 y 30. Pues ya estamos muy grande. Era 4, 5, pues ya tenía como 60 años este señor, una cosa así. Por lo tanto, él ya tenía una experiencia previa. Este es un arquitecto estadounidense. Muy diferente a la concepción que tuvo Le Corbusier. Muy diferente a la concepción que va a tener Mies, que va a tener Walter Gropius, que va a tener estos arquitectos de la Bauhaus. Él era un arquitecto que no estaba de acuerdo del todo con las propuestas racionalistas y funcionalistas europeas. Él, pues, siendo un arquitecto netamente norteamericano, estadounidense, y con una trayectoria previa que podemos englobarla en una corriente arquitectónica que habla de las casas de pradera. Él diseñó durante su juventud y su madurez muchas casitas de pradera, o sea, casitas de campo, casitas muy clásicas estadounidenses, de madera, de cubierta inclinada, con teja, con chimenea, etc. Entonces, él fue cambiando de postura una vez que fue recibiendo las influencias europeas, pero las tropicalizó. Tropicalizar se refiere a cuando las adaptas a un lugar diferente, porque bueno, Estados Unidos no es el trópico, ¿no? Pero digamos que las ajustó a las necesidades o a su entendimiento estadounidense, no europeo. Este señor, debido a su experiencia con el diseño de casitas de pradera, él va a estar muy relacionado con la idea de la arquitectura del paisaje, ¿ok? Y esta arquitectura del paisaje, lo que él va a buscar es una armonía entre el hábitat humano y el hábitat natural. Él decía, nosotros tenemos que vivir en armonía con la naturaleza porque nosotros también somos parte de la naturaleza. Esto es lo que se llama organicismo, la arquitectura orgánica. Y ese es un gran problema del cual me gustaría señalar y al rato lo vamos a platicar. El organicismo es una tendencia arquitectónica nacida en el movimiento moderno que lo que busca es eso, generar una armonía entre el hábitat natural y el hábitat del ser, del humano. Si se fijan en esta famosa casa de este autor que es la residencia Kaufman o la Casa del Agua en Pensilvania del 35, no vemos absolutamente ningún círculo, no vemos ningún envolvente circular, cilíndrico. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hay un problema. Él habla de arquitectura orgánica o arquitectura organicista justamente a esta armonía con el hábitat. Sin embargo, antes y después se ha manejado la idea de manejar elementos orgánicos, así, pero no dentro del pensamiento del organicismo. Y cuando se habla de un elemento orgánico se piensa en elementos vegetales curvos, como enredaderas, como qué sé yo. Y ese ha sido el error, porque se habla de que arquitectura orgánica es sinónimo a arquitectura curva, y no es cierto. Ustedes dirán, oye, pero es que este señor tiene una obra, y esa obra es, pues curva, que es un edificio en Nueva York. Ah, bueno, es que ahí hay otra propuesta, que ahorita platicaremos, pero esa es otra propuesta. Creo que la siguiente clase lo platicamos. Entonces, el organicismo, recuerden, grábenselo en su cabeza, se refiere a buscar una arquitectura que esté en armonía con el hábitat natural. Él decía que la búsqueda de interiores se debe de adaptar al hombre y no a lo industrializado. O sea, nosotros, el entorno debe de adaptarse a nosotros, el diseño del edificio, y no nosotros y nosotros no adaptarnos a lo industrializado, ¿ok?
¿Ok? Eso es algo muy importante. Bien. La arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse. Adornar el paisaje en vez de desgraciarlo. Él decía que nuestras obras tenían que adornar y enaltecer y enfatizar a la naturaleza, no al contrario. Sí podríamos nosotros decir, bueno, si vemos la casa de la cascada, pues de pronto fue demasiado evidente, muy marcada su propuesta, pero es una propuesta en cuanto a diseño muy interesante, ¿no? Cómo aprovecha el desnivel, la cascada, el juego de los volúmenes verticales y horizontales. Es una casa de pradera, pero totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado, sino ya siguiendo preceptos del movimiento moderno. Vemos esquemas abiertos, si bien hay esquemas de espacios cerrados debido a que son áreas de servicio, etc. Los espacios por lo menos más importantes o amplios, incluyendo la terraza y la estancia, son espacios libres. Y vean el manejo de los materiales. Esa es otra de las características de la arquitectura organicista, que busca manejar los materiales de la zona. Y vean de pronto cómo usan este tipo de piedra en los muros, cómo utilizan el piso. Y yo sé que al día de hoy podría ser un diseño de interiores muy anticuado, pero en su momento fue como muy hogareño. Vamos a recordar nuevamente que él tenía la influencia de hacer casitas de pradera, casitas de verano, casitas de descanso. Entonces tenía esta idea. Pero vean de pronto el gran claro que se puede generar, el manejo de la chimenea, el manejo de diferentes materiales, el manejo del vidrio, que ya no carga, el vidrio no está cargando. Entonces tenemos el manejo de un vidrio, de una ventana alargada. Vean el acceso, cómo juega de pronto con este tipo de elementos, respetando elementos vegetales, manejando elementos materiales del sitio. Aquí dejamos esta presentación y en breve continuamos con otra. Bien, justamente aquí vamos a iniciar con el declive del movimiento moderno, recordando que esta revisión lo que busca es que ustedes vean cómo el espacio se fue transformando y siguiendo estas pautas del movimiento moderno. No busca ser una revisión exhaustiva histórica, porque a eso le pertenece a Historia de la Arquitectura 3. Ok, entonces pues vamos a continuar con esto. Quiero que vean de pronto el manejo de este espacio. El manejo de este espacio, que es el interior de una casa muy interesante que se llama la casa Farnsworth en Illinois, del señor Mies van der Rohe. Este señor muy interesante, otra vez en su síntesis, en su abstracción formal. Tenemos una planta totalmente libre, muy elegante su composición en cuanto al envolvente, en cuanto a lo espacial. Pero de pronto tenemos ahí algunos problemitas como por dónde se ventila, por dónde se abre la ventana. Híjole, yo no sé si me gustaría estar ahí, me sentiría observado o totalmente aislado del mundo, ¿no? Y es lo que vamos a comenzar a ver. Resulta que una vez que el Partido Nacional Socialista nazi sube al poder, en ese momento muchos artistas, arquitectos, autores, pensadores, etcétera, huyen de Europa. ¿Ok? En el caso de podríamos decir tres grandes del movimiento moderno, como es Walter Gropius, que se va a Estados Unidos, Ludwig Mies van der Rohe, que se va a Estados Unidos, y Frank Lloyd Wright, que pues ya estaba en Estados Unidos. Va a ser algo muy interesante, sobre todo con estos dos autores, porque Ludwig va a poder hacer su gran fantasía, algo que no podía hacer en Europa, algo de lo cual Estados Unidos era pionero, los rascacielos. Y es cuando este señor dice, entonces puedo hacer mi casita y encima otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y así. Pues sí. Y él va a hacer, en esta segunda etapa, en la etapa europea, va a diseñar muchísimos rascacielos. Esos los vamos a ver en la siguiente clase, simplemente como una comparativa, porque no hay tiempo. Frank Lloyd Wright, ya un arquitecto bastante veterano, de hecho murió mucho antes que Mies van der Rohe,
Eh, y él seguía con la idea del organicismo, mientras que Ludwig, él va a decir, bueno, pues lo mismo que puedo hacer en Berlín, lo puedo hacer en Illinois, lo puedo hacer en Pensilvania, lo puedo hacer en Florida. Y él dice, entonces es un estilo internacional. Y de ahí surge, dentro del movimiento moderno, con los preceptos del movimiento moderno, una nueva tendencia llamado el International Style. Otro de los grandes que no está mencionado aquí es Le Corbusier. Le Corbusier era un tanto un junior, ¿no? Una vez que hubo la Segunda Guerra Mundial, se fue, anduvo por la India, anduvo en Sudamérica, en Argentina, estuvo mucho tiempo. Ahorita vamos a centrarnos en estos dos. ¿Habrán influencias en otros arquitectos? Sí, claro. Que los vamos a ver en la siguiente clase por tiempo. Estos otros autores, vamos a encontrar, por ejemplo, a Philip Johnson en su primera etapa, también tiene otras etapas. Va a seguir los preceptos del International Style. Richard Neutra, un arquitecto que se le llama el arquitecto de Hollywood o el arquitecto de las estrellas. Resulta que este arquitecto va a sintetizar ambas tendencias, el organicismo y el International Style. Estos dos se encuentran en Estados Unidos, mientras que Alvar Aalto se va a encontrar al norte de Europa, es finlandés, y Alvar Aalto va a seguir con una tendencia llamada el organicismo. Es cuando de pronto comenzamos a ver cómo el organicismo comienza a hacer ecos en otras regiones fuera de Estados Unidos. Vamos a centrarnos en Ludwig y Frank Lloyd Wright. Esa es una de las primeras obras que hace el señor Van der Rohe en Illinois, de 1946 a 1950, ya estamos hablando de mediados del siglo XX, que es la casa Farnsworth, para la señora Farnsworth, para la familia Farnsworth, por eso se llama así. Es bien curioso porque esta casa fue polémica. Si nosotros vemos su composición, la verdad está padrísimo, creo que es algo que todos diríamos, qué padre, hasta como para explorar un tanto con este tipo de propuestas estructurales, formales, compositivas. Vean cómo hay una plataforma, porque resulta que está muy cerca de un río y el río tiene sus crecidas y de pronto, bueno, la idea es que no tocar el agua, la casa, por eso está elevado, como si fuera una especie de palafito. Claro, no es un palafito. Quiero que vean cómo hay una plataforma de acceso que te lleva a otra plataforma que te vestibula a un cuarto redondo. Un cuarto redondo como los de Yucatán, pero no, un poquito más dignos. Entonces tenemos los servicios en la parte central y en torno a los servicios espacios generales para que tú puedas realizar tus diferentes actividades. Vean la composición, la modulación, la proporción, y encontramos entonces propuestas en torno a ello. Sin embargo, pues le falló a Mies van der Rohe. Mies van der Rohe se encaprichó con el cómo debe de ser y no el cómo tendría que ser según la demanda y el usuario. No todos los años, pero sí en lo particular es algo muy común que el nivel del río suba y de pronto pues te inunde la casa, ¿no? De hecho, la señora Farnsworth, y existe esta ya famosa leyenda en arquitectura que de pronto esta señora era abogada, ¿no? Y quería una casa de campo, una casa de descanso. Cuando llegó aquí dijo, pues ¿dónde está? ¿Dónde está mi privacidad? ¿Dónde está la idea de poder abrir ventanas? ¿Cómo que se inunda mi casa por lo menos 1 o 2 veces al año? Los olores de la cocina. La cocina, esto que es un closet, en la parte exterior encontramos el baño y la cocina. Imagínense estar aquí. Pues está padre, ¿no? Pero de pronto son las 9 de la noche y no hay nada en el entorno. Y no hay luz de la luna. Qué miedo, ¿no? Y empieza a ver unos puntitos rojos y dices, o son unos marihuanos o va a iniciar el apocalipsis, ¿no? De pronto, pues, a mí en lo personal, cuando hay ventanas en la noche y no están cerradas,
y se ve como la nada, a mí en lo general me causa ansiedad, ¿no? Entonces, pues bueno. Y esta va a ser una de las casas icónicas para la arquitectura, pero icónicas en el sentido negativo también de la habitabilidad. Es una casa no habitable. Se fueron a juicio. Será una abogada. ¿Y quién creen que ganó? Mies van der Rohe. Entonces se vio obligada a ella a tener que conservar esta casa sin modificaciones durante muchos años. Y al final, pues bueno, la familia terminó convirtiéndolo en museo. Qué necesidad, ¿no? Otra de las casas, de los edificios, se me hace muy interesante, es una escuela de arquitectura. Él hizo el proyecto del plan maestro del Instituto Tecnológico allá en Chicago. Esta escuela de arquitectura en la parte superior, quiero que vean, déjenme quito de aquí, cómo la estructura de pronto es exterior, con unos largueros, unos marcos rígidos de acero, unos largueros, para poder generar un espacio totalmente amplio, libre, luminoso, porque es una escuela de arquitectura. Y tenemos esta composición, muy interesante. Vean, la verdad, algo que sí hay que reconocer del señor Mies van der Rohe es de pronto este marcado diseño, su elegante composición. ¿Cómo es en el interior? En el interior podemos ver... ¡Ay, ¿dónde dejé mi plumita? Aquí está. En el interior nosotros podemos ver cómo los espacios de servicio se encuentran en núcleos y en torno a los mismos se encuentran plantas libres, sí, con algunas escaleras, ok, que te llevaban a una parte inferior. Se fijan, hay un subsótano, pero lo demás es totalmente libre. ¿Con qué finalidad? De que pues te entre la luz difusa en cualquier lado y tener una planta totalmente libre para las actividades. O sea, ya no hay ni una sola columna al interior. Esto hace que de pronto el espacio se modifique brutalmente y sea demasiado flexible, porque ya ni columnas hay. Sin embargo, si vemos los aspectos de orientación, aspectos de ventilación, que era por la parte superior, pues vamos a comenzar a encontrar que hay algunos problemitas, sobre todo de orientación. Porque si ustedes se fijan, este tipo de vidrio es un vidrio esmerilado para que tú no veas hacia afuera, ni los de afuera te vean hacia adentro. Pero en la parte superior vemos nosotros persianas. ¿Por qué? Porque puede llegar una época del año en donde la luz del sol te entre. Y si te entra y estás dibujando, creo que todos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Nos molestaría la vista. Ah, pues miren, sí, vamos a ver lo de los rascacielos. Simplemente para señalar en qué momento inicia este declive. Quiero que veamos esta torre. Déjenme hago para acá. Quiero que vean ustedes esta torre. Esta torre es un rascacielos llamado el Seagram en Nueva York de los 50s, que lo hizo en colaboración con Philip Johnson. Y es interesante porque pues el manejo de una plaza, el manejo de una planta libre con columnas en la parte inferior, cómo se replican cada uno de sus diferentes niveles y llegamos a una parte superior como remate que distingue a todo el edificio. En ese entonces fue una locura. Este es el primer gran rascacielos del señor, de 157 metros de altura, pero quiero que vean el año, son los 50s. Para 1973 se habla de que el movimiento moderno murió oficialmente en 1972 y veremos por qué y por quién la siguiente clase. Vean cómo estuvo prácticamente 5, 6, 7, 20 años haciendo exactamente lo mismo. Hacía rascacielos muy similares. Entonces tendremos propuestas como este tipo. Este ya es el IBM, una de las obras también más icónicas del señor Mies van der Rohe. Por cierto, la conclusión de la obra fue muy interesante porque la elegancia de la misma, vean otra vez cómo está todo marcado, todo modulado, y tenemos aquí una imagen donde además eran espacios ya mixtos, encontramos restaurantes, hotel, etc.
Por ahí hubo un problema muy curioso porque en una entrevista a él se le cuestionó la manguetería, o sea, estos elementos de metal. Y de pronto él llegó a un círculo ahí medio extraño porque, pues, ¿qué creen? Eso es un adorno. O sea, lo único que se utiliza sí es a lo mejor para ocultar el, la junta entre los vidrios, pero pues realmente es un adorno, no se requiere. Se ve muy interesante, pero de pronto ahí es cuando él mismo dice, híjole, ya caí en el adorno. Resulta que se estancó durante 20 y tantos años. Y esto dio pie a que otros muchos arquitectos pues vean el entorno, comenzaron a construir puros rascacielos, cajas y cajas y cajas y cajas. Y es ahí cuando muchos arquitectos, más allá de querer continuar con su camino, buscaron otras alternativas. Y eso es algo muy interesante. Aquí tenemos una propuesta del señor Philip Johnson, porque Philip Johnson en su propuesta de tesis, esta fue su proyecto. Es la Crystal House en Connecticut. Y esta casa lo que está señalando es un esqueleto de acero, muy sencillo, cuya piel es puro vidrio, igual una losa muy al pabellón de Mies van der Rohe. Igual con este, vean, aquí hay una gran influencia de Mies van der Rohe. Es más, quiero que vean este cilindro, como de un lado es chimenea y del otro lado es sanitario. De este lado está la recámara, dividido por este closet, que del otro lado pues te genera también un closet de guarda, donde tienes tu estancia. Y en invierno se ve así. Pero quiero que vean dónde están las cortinas, por dónde se ventila y la privacidad. Híjole, solamente que seas muy, ¿cómo se le llama esto? Muy exhibicionista, ¿no? Pero, bueno, creo que a todos nos gustaría dormir y no sentirnos dentro de un aparador, ¿no? Y así vamos a encontrar varias propuestas, por ejemplo esta, yo pensé que los íbamos a ver en la siguiente clase, pero me va a dar tiempo para poder señalarlo. Esto es Richard Neutra. Richard Neutra tiene obras padrísimas, la verdad. Y él diseñó en prácticamente todos los ángeles en Hollywood. Y mezcló el organicismo con el International Style. Por ejemplo, podemos ver esta también llamada Casa Kaufman, pero en Estados Unidos, donde pues vemos un esquema muy interesante, muy como de los ricachones de los 50s, ¿no? Con alberca, grandes áreas verdes, casitas ortogonales con el juego de volúmenes y de pronto grandes paredes que no son paredes sino son ventanales, el paisaje. ¿Qué es lo que pasa? En esta casa está considerando los aspectos climáticos, la orientación, la ventilación y el diseño y la organización y la secuencia espacial del movimiento moderno. Entonces, palomita, doble palomita, y no de visto, sino de muy bien, de very good, ¿ok? Vamos a encontrar otras propuestas como su despacho, aquí siempre se me ha olvidado poner el nombre, su despacho. Vamos a tener esta casa en Los Ángeles, vean el acceso, qué interesante, a través de estas piedras sobre un espejo de agua para llegar a una plataforma y de ahí entrar a un espacio amplio. Es ahí donde de pronto, si alguien ha visto estas casas de los 50, 60 en el Pedregal, o las películas que de pronto muy en los 60 ponían a Mauricio Garcés y estas casas muy modernas donde bailaban a gogó, pues era un contexto ya muy posterior, pero en obras con una fuerte influencia de Richard Neutra de los 50 y los 60. Entonces, pues muy interesante este autor. Y vamos a concluir con esto: el organicismo, pero en esta otra alternativa. Resulta que el señor Frank Lloyd Wright va a realizar un edificio solicitado por Guggenheim para generar un museo de las obras que él fue adquiriendo. Este museo Guggenheim en Nueva York, siguiendo esta idea de que nosotros tenemos que adornar el paisaje y no desgraciarlo, pues resulta que Nueva York ya para los 50 y tantos estaba lleno de puros rascacielos. O sea, estaba lleno de las cosas que él no quería.
Los únicos elementos vegetales cercanos era el Central Park, y él de pronto fue, bajo su criterio y la necesidad, porque la demanda le señaló Guggenheim que él quería edificios circulares. Dijo, híjole, circulares, bueno. Él no estaba peleado con lo circular. Y él dijo, ¿cómo yo puedo de pronto romper con el skyline de Nueva York? Acuérdense, el perfil urbano de Nueva York. Y él por ahí señaló, el skyline de Nueva York es una atrocidad medieval. No estoy muy de acuerdo con esa comparación del medievo, pero se entiende que la idea de la irregularidad, de que de pronto hay cosas muy cercanas una a la otra, de pronto se amplían, de pronto aparecen unas enormes torres, baja, etcétera. Entiendo a qué se refiere, pero qué feo, ¿no? Que lo tome como un elemento negativo, lo medieval. Y es así como surge esta idea. Vamos a proyectar unos círculos a partir de la demanda de quien me está pagando. Unos círculos, y a partir de esos círculos vamos a generar nosotros una composición vertical que rompa con el skyline de Nueva York. De hecho, no todo es círculo. En la parte de aquí atrás podemos ver el plano. Hay un elemento ortogonal. O sea, esto, las curvas se penetran a esta caja. Y entonces se genera, en lugar de un simple cilindro, se genera un juego de anillos que se van remetiendo, que pareciera una serie de platos, ¿no? Para generar en la parte interior una espiral, que aquí podemos ver cómo se estaba construyendo la espiral. Después fue construido estos elementos sólidos que van a constituir el mismo edificio. Aquí por eso se puede ver nada más las cubiertas, para generar esta propuesta arquitectónica. Entonces ahí es donde vemos que el señor Frank Lloyd Wright maneja una curva, pero no significa, por favor grábenselo, que el organicismo sea sinónimo a curvas. Es una herramienta que se puede utilizar para el organicismo, pero no es arquitectura orgánica, ¿ok? Aquí vamos a dejar la clase y nos vemos en un rato en Zoom. Por favor, bye.